hablemos un poco sobre la reforma religiosa y sus causas. En el siglo XVI se produjo una crisis en la Iglesia Católica en toda Europa Occidental. Esto fue debido a numerosas acusaciones de corrupción y de falta de piedad, lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Este movimiento fue iniciado por Martín Lutero, que llevó a un cisma a la Iglesia Católica para dar inicio y origen a numerosas iglesias con la denominación del protestantismo. La Reforma fue la mayor revolución religiosa de la historia del cristianismo, y este se debió a la iniciativa de los simples miembros de la Iglesia. Se hizo contra el papado y sus consecuencias fueron tales que transformaron radicalmente la faz religiosa, política y cultural de Europa. Aisladamente y en el seno de la Iglesia se levantaron voces sobre la necesidad de una reforma. Voy a exponer de la Inquisición y de la Contrarreforma. La Inquisición se creó en 1478 por los reyes católicos para mantener la unidad de sus religiones y luchar contra la apostasía y la orgía, es decir, luchar con todo aquel que podía desviarse de la religión verdadera. La Inquisición nace en Europa y fue una institución dedicada a la investigación, a la condena y al castigo, que estaba vinculada con la Iglesia Católica. También todo lo que se veía como una amenaza para la Iglesia Católica era considerado una orgía. Era castigado todo aquel que no creía en el catolicismo, que no se quería bautizar y que no quería dejar de creer en su propia religión para creer en el catolicismo. La Contrarreforma. La Contrarreforma fue un proceso de renovación espiritual que se dio dentro de la Iglesia Católica y se dio en la década de 1540. Se originó por las necesidades que tenía la Iglesia de reorganizarse y plantear estrategias frente al avance de la Reforma Protestante. Yo le voy a hablar acerca del siglo XVI. El siglo XVI, XVI después de Cristo, comenzó el 1 de enero del 1501 y finalizó el 31 de diciembre del 1600. Es llamado el siglo de la colonia. El mapa del mundo a mediados del siglo XVI vio a España, Portugal, explorar el denominado Nuevo Mundo, con la conquista y sometimiento del imperio azteca, maya e inca, mientras que el imperio español extendió su dominio desde el actual California hasta el río Biobío en Chile, siendo el imperio global más extenso durante los 300 años, mientras que en Europa hubo un auge económico y España se rigió como la superpotencia de ese siglo. Le vamos a hablar de la independencia de los Países Bajos. La rebelión contra el monarca comenzó en el año 1568, en tiempo de los Países Bajos, en tiempo de Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y finalizó en el 1648 con el conocimiento de la independencia de las 7 provincias. 23 de mayo de 1568, 30 de enero de 1648, 79 años, 8 meses y 7 días. La Guerra de los 80 años, conocida en España como Guerra de Flandes y en los Países Bajos como la Guerra de la Independencia de los Países Bajos, fue una guerra que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su gobernador Felipe II en España. La guerra religiosa inicia desde el 1524 aproximadamente hasta el 1697, con el inicio de la Reforma Protestante en Europa Occidental y en el norte de Europa. Aunque esta guerra guardan estrecha relación entre sí, todas las guerras son fuertemente incluidas en los cambios religiosos que se dieron en el periodo de rivalidad que dieron lugar a la batalla de Montaña Blanca, que fue la primera batalla decisiva del 80, fue liberada el 8 de noviembre del año 1620 y fue el primer enfrentamiento militar de los 30 años, las guerras de los campesinos, que fue un levantamiento entre los campesinos Sacro Imperio
campesino germánico entre el 1524 y 1525. La